Integración aproximada. La integración aproximada, la idea básica es cómo encontrar el valor de una integral definida. Y bueno, vamos a plantear acá una curva. Esta curva siendo positiva, aunque ya sabemos que no es necesario para la integral definida. Entonces, hasta el momento nosotros, si hacíamos, por ejemplo, sumas de Riemann, hacíamos una partición homogénea y hacíamos el cálculo con rectángulos, tomando como, como altura del rectángulo el extremo derecho del subintervalo. Acá teníamos que el x sub 0 era el mismo a y luego aparecían acá x sub 1, x sub 2, etc. Y el x sub n era el mismo b. Acá vamos a hacer el estudio de esta integración aproximada, el cálculo de una integral definida de manera aproximada, a partir de tres diferentes métodos. El primer método se conoce como el método del punto medio. Es muy parecido al que habíamos estudiado. Entonces, ¿qué pasa? En el primer subintervalo voy a escoger exactamente el punto medio. Este punto medio será el x1 asterisco. Y a partir de la imagen de este punto medio, ¿qué voy a hacer? Voy a construir un rectángulo. Voy a construir un rectángulo que tenga el ancho del subintervalo, ¿cierto? Y que tenga la altura de ese punto medio. Y así voy a rellenar todo esto a partir de puntos medios, ¿vale? Esto me da una aproximación al valor de esa integral definida. Me da una aproximación. Ese es el primer método que vamos a ver de una vez cómo se plantea aquí. Entonces acá tenemos una gráfica en la cual se plantea el método de punto medio. Observe que siempre se está tomando el punto medio de cada uno de los subintervalos, ¿cierto? Y se construyen aquí los rectángulos. Se construyen los rectángulos. ¿Cómo se calcula el punto medio entre dos valores reales? Entonces el punto medio se calcula así. Es la suma de esos valores dividido en 2, ¿sí? El punto medio entre x1 y x2, ¿quién será? x1 más x2 dividido en 2. Este será un punto medio. Si tengo acá el x1 y acá el x2, entonces el punto medio será calculado así. Suma de los dos valores dividido en 2. Entonces, una vez nosotros consideramos esta aproximación, resulta que esa aproximación, ¿qué es? Es la suma de las áreas de estos rectángulos. ¿Cómo se calcula el área de cada rectángulo? El área de cada rectángulo es de la forma delta de x, que es el ancho del subintervalo, por f del x sub 1 asterisco, ¿cierto? Más delta de x, f de x sub 2 asterisco, donde los x sub y asterisco son los puntos medios, y así sucesivamente, hasta el delta de x, f de x sub n asterisco, que es el punto medio del enésimo subintervalo. Acá podemos hacer un factor común delta de x y que queda delta de x por la suma de las imágenes de los puntos medios. Es lo que establece la regla del punto medio. Veamos entonces. Lo que establece la regla del punto medio es que el valor de la integral definida desde a hasta b de f de x es aproximadamente m sub n, donde m sub n es el delta de x. Recordemos cómo se calculaba el delta de x. El delta de x es extremo derecho del intervalo menos el extremo izquierdo del intervalo sobre el número de subintervalos, ¿cierto? Tengo acá el delta de x y acá tenemos lo siguiente, observen. La imagen del primer punto medio más la imagen del siguiente punto medio, del segundo, y así sucesivamente. Estoy calculando las imágenes de los puntos medios, ¿vale? Esas imágenes de los puntos medios. Entonces vamos a mirar en GeoGebra para alguna función y vamos a construir de una vez aquí una tabla para estos métodos. Bueno, aquí antes de esto, vamos a hablar de los otros dos métodos y así hacemos una tabla comparativa.
El siguiente método es el método de trapecios. Resulta que no hay una sola forma de aproximar el valor de esa integral definida. Si nosotros, por ejemplo, consideramos la imagen de este extremo izquierdo, del primer subintervalo, la imagen del extremo izquierdo, y la imagen del extremo derecho, y esto lo uno con un segmento recto, esto me forma un trapecio, ¿sí? Tal vez estos trapecios, a ver, aquí en alguno de estos voy a exagerar, acá se ve que este segmento recto está por debajo, acá en este otro puede ser que esté atravesado, ¿sí? No sé, puede ser que esté así atravesado. En este otro puede ser que el segmento recto esté por encima. En este otro también el segmento recto puede estar por encima. Y en este último, bueno, puede ser que incluso esté atravesado. La idea es que ya no voy a construir rectángulos, voy a construir trapecios. ¿Qué es un trapecio? La definición de trapecio es cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos que son opuestos. Es decir, un trapecio básicamente, si yo pongo acá dos lados que sean paralelos, opuestos, esto es un trapecio, ¿sí? Es un trapecio, se conoce como trapecio escaleno. ¿Cuándo se conoce como trapecio escaleno? Cuando el valor que está aquí, a ver, para que sea trapecio, este segmento B y este segmento C deben ser paralelos, ¿bien? B y C son paralelos. Y A y B como segmentos tienen dimensiones diferentes, ¿sí? Si la norma de A es diferente a la norma de B, entonces estamos ante un trapecio escaleno. También hay trapecios que son isósceles. ¿Qué son trapecios isósceles? Los trapecios isósceles son aquellos en los que, bueno, acá esto no es B, esto es D. Los trapecios isósceles son aquellos en los que, bueno, nuevamente B y C son paralelos para que sea trapecio. Y A y D son iguales en norma. La norma de A es igual a la norma de B, es decir, miden lo mismo. En este caso decimos que es un trapecio isósceles. Este es un trapecio escaleno. Y resulta que un caso particular del trapecio escaleno es cuando acá se forma un ángulo recto. Acá en esta parte se forma un ángulo recto y tenemos algo del siguiente estilo. Bien, acá entonces, acá tenemos B, tenemos C, acá tenemos A y acá tenemos D. B y C nuevamente paralelos para hacer trapecio y bueno, A y D tienen diferentes magnitudes, es un trapecio escaleno y es precisamente el tipo de trapecios que se están construyendo acá. Si ustedes ven, estos son los trapecios que se están construyendo. Acá este segmento vertical es paralelo a este otro segmento vertical. Acá tenemos la base y acá tenemos bueno, tenemos uno de los lados, acá tenemos otro de los lados. ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? Sea cual sea el área sea cual sea la forma del trapecio, el área del trapecio se calcula como base mayor más la base menor por la altura dividido en 2. Bien. En este caso, por ejemplo, en el del caso isósceles, tenemos que la base mayor es C, la base menor es B, la altura es esta altura que está acá, y entonces con eso se calcula el, el área del trapecio. Bueno, una vez vemos entonces cómo hacer la construcción de esa aproximación y cómo se calcula el área del trapecio, veamos qué dice la regla del trapecio. Entonces, la regla del trapecio dice lo siguiente. Acá tenemos nuevamente la misma curva, se construyen los trapecios y la regla del trapecio es de la siguiente forma. Vayan escribiendo por allí. Entonces, es una aproximación para la integral definida. Es aproximadamente t sub n, donde t sub n, ¿quién es? Esta parte de acá no es otra cosa que delta de x dividido en 2.
Y mucha atención, porque la regla del trapecio no utiliza los puntos medios. ¿Qué utiliza? Utiliza los extremos de los subintervalos, es decir, el x0, el x1, etc. Mucha atención a esto. ¿Cómo están las imágenes aquí dentro de este corchete? La primera y la última imagen, la f de x sub 0 y la f de x sub 1, van multiplicadas por 1. Y todas las demás van multiplicadas por 2. ¿Bien? Todas las demás van multiplicadas por 2. De esta manera tenemos la regla del trapecio. Tenemos la regla del trapecio. Ahorita en el tablero, en el whiteboard, voy a resumir las 3 reglas para que las tengamos en comparación. Y así también vamos a ver qué información necesitamos para hacer las cuentas con cada una de las reglas, ¿vale? La tercera y última regla es la regla de Simpson. Resulta que en la regla de Simpson algo que podemos pensar es lo siguiente. Veamos la gráfica aquí de la derecha. Cuando nosotros tenemos una gráfica como esta, si usamos punto medio, construimos rectángulos, ¿cierto? Rectángulos ahí con el punto medio. Y tenemos una aproximación. Si usamos trapecios, entonces con los trapecios lo que hago es unir las imágenes en los extremos y con esto tengo otra aproximación, ¿verdad? Pero la regla de Simpson lo que va a hacer es utilizar dos subintervalos consecutivos y con el uso de estos subintervalos consecutivos va a aproximar estos 3 puntos con un arco de parábola. Bien, observe, tengo las imágenes de los 3 elementos de los subintervalos, ¿cierto? El extremo izquierdo, el extremo de la mitad y el extremo derecho de esa unión de los dos subintervalos. Entonces lo que hace la regla de Simpson es decir, bueno, voy a construir aquí un arco de parábola, ¿cierto? Un arco de parábola que pase por los 3 puntos. Resulta que esto en general va a dar una mejor aproximación. Esto en general va a dar una mejor aproximación que las otras 2 reglas, ¿vale? Esto es mucho más difícil de comprender cómo se está calculando el área porque es a partir de integrales y la construcción de la misma integral puede llegar a ser un poco compleja de entender, pero vamos a ir directamente a cómo se define la regla. Usando la regla de Simpson, tenemos que la integral definida es aproximadamente s sub n, donde s sub n es ¿quién? Acá tenemos delta de x dividido en 3, delta de x dividido en 3, y mucha atención lo que está dentro del corchete. Lo que está dentro del corchete son las imágenes de los extremos de los subintervalos. X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, etc. Bien, pero también mucha atención a cómo están multiplicadas cada una de esas imágenes. El primer y último elemento están multiplicados por 1 y los elementos que están en el medio de esos están multiplicados de la siguiente manera. Entonces, después del primer elemento, el siguiente va a ir multiplicado por 4, luego por 2, por 4, luego por 2 y así sucesivamente. Al final, tendrá que ir multiplicado el antepenúltimo por 2, el penúltimo por 4 y el último por 1. ¿Bien? El último por 1. Y de esa manera tenemos la regla de Simpson. Tenemos la regla de Simpson. Voy a poner entonces acá en el tablero, en el whiteboard, las 3 reglas a la vez. Entonces, para las 3 reglas, ¿qué necesitamos? Necesitamos primero la función, ¿cierto? La función f de x necesitamos que sea continua en un intervalo AB. Bien. El intervalo AB nos va a determinar el valor de x sub 0 y el de x sub n. Vamos a calcular primero el delta de x. ¿Quién es el delta de x? Es b menos a sobre n, donde n es un número entero positivo, ¿vale? Es la cantidad de subintervalos que voy a utilizar. Entonces, ¿qué voy a necesitar? El cálculo de los x sub i. X sub 0, que va a ser el valor a. X sub 1, que va a ser a más una vez delta de x. X sub 2, que va a ser a más 2 veces delta de x y así sucesivamente. Hasta llegar a ¿quién? Al x sub n.
x sub n, que va a ser a más n veces delta de x. Calculo los x sub i. Una vez calculado los x sub i, vamos a necesitar, para la regla del punto medio, vamos a necesitar calcular los puntos medios. ¿Vale? Entonces, el punto medio x1 asterisco, ¿quién es? Es el punto medio de estos dos, ¿cierto? Es decir, es x0 más x1 sobre 2. Lo calculo. ¿Quién es el segundo punto medio? El x2 asterisco. Es punto medio entre x1 y x2. Es decir, es x1 más x2 sobre 2. Y así continúo. Hasta llegar al xn asterisco, que es ¿quién? X a la n menos 1, x sub n menos 1 más x sub n sobre 2. Calculo los puntos medios. Una vez tengo calculado el delta de x, los x sub i's y los puntos medios, entonces puedo proceder al cálculo de cada una de las reglas. Veamos. ¿Quién es mn? Mn es el delta de x, voy a escribirlo aquí, b menos a sobre n, y aquí en la parte, no se le va a poner, sacar como un letrerito, este es el delta de x, ¿cierto? Acá esto va a ir multiplicado por ¿quién? Por f de x sub 1 asterisco. Bueno, a ver, vamos a ponerlo como están en el texto. Acá tengo x0 más x1 sobre 2, que es x1 asterisco, f de x1 más x2 sobre 2, que es x2 asterisco, así sucesivamente, hasta más f de xn menos 1 más xn, ¿cierto? Sobre 2, así. Entonces, cosas para resaltar acá. Estos son los xy asterisco, este es x1 asterisco, este que está aquí adentro es x2 asterisco, es decir, son los puntos medios. Entonces, vean, la regla del punto medio es delta de x multiplicado por la suma de las imágenes de los puntos medios. Todo esto es Profe, suma, sí señor. estas ecuaciones, cuando uno va a resolver los ejercicios, ¿uno los evalúa o es...? O sea, yo lo que me refiero es que cuando uno hacía las sumas de rima, uno lo hallaba por el límite, ¿sí? Y aquí lo halla uno evaluándolos, encontrando la imagen de cada f sub x asterisco. Sí señor, acá no vamos a calcular ningún límite porque precisamente esto será una aproximación, ¿sí? Entonces acá vamos a tener que ir calculando cada una de las cosas. Y sí, tenemos que evaluar, tenemos que saber quién es el x sub 0, quién es cada uno de los x sub i, tenemos que saberlos. Tenemos que saber cuál es cada uno de los puntos medios y luego evaluarlos en la función, ¿sí? Calcular el delta de x. Esto realmente es una aproximación de punto medio con n subintervalos, por eso acá es sub n y es para n subintervalos, ¿vale? A ver, ¿cómo es la regla de trapecios con n subintervalos? Entonces, es p menos a sobre 2n. ¿Esto qué es? Esto no es otra cosa que el delta de x dividido en 2, ¿vale? Y acá tenemos, aquí no vamos a necesitar los puntos medios, vamos a necesitar la imagen de x sub 0 más, voy a ponerlo ahorita en otro color, f de x sub 1 más f de x sub 2, así sucesivamente, hasta llegar a f de x sub n menos 1 más f de x sub n. Y mucha atención, el primero y el último van multiplicados por 1, ¿cierto? O sea, van así normal. Pero todos los demás van multiplicados por 2. Todos los intermedios van multiplicados por 2. Dos veces, dos veces, dos veces. Bien, esa es la regla del trapecio. ¿Vale? Ahora, la regla de Simpson. La regla de Simpson con n subintervalos será b menos a sobre 3n. ¿Esto qué es? Esto es delta de x dividido en 3.
Y acá va a ir de la siguiente manera. Este también utiliza solamente los x sub i's, no utiliza los puntos medios. Entonces acá tenemos x1 más f de x2 más etcétera. Voy a poner acá f de x sub n menos 2, x sub n menos 2 más f de x sub n menos 1 y finalmente más f de x sub n, ¿vale? Entonces, ¿esto por quién va a ir multiplicado? El primero va por 1, el segundo sumando va a ir multiplicado por 4, luego este va a ir por 2 y así. Va a ir 4, 2, 4, 2, 4, 2, etcétera. Y acá en este, el antepenúltimo va a ir por 2, este va a ir por 4. Van a ver que siempre va a coincidir así. Y el último va multiplicado por 1. Algo importante en la regla de Simpson, algo importante en la regla de Simpson es que n debe ser par. N debe ser par en la regla de Simpson. Si no, no puedo aplicar la regla de Simpson. Bien. Bueno, de una vez les digo, muchachos, con esta parte de la integración aproximada, esto no va a entrar en el examen. El examen va hasta integrales impropias. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? Profe, ¿Sí? o sea, ¿desde acá empieza el tercer corte? No. Era lo que les iba a decir. ¿Qué vamos a hacer con esta parte de integración aproximada? El día sábado yo les voy a dejar un trabajo, les voy a dejar un taller para que ustedes lo resuelvan el mismo sábado y me lo envíen. Me van a enviar una parte, les voy a enviar un formulario de Forms, ¿sí? Un formulario en el Forms para que ustedes lo respondan. Las preguntas que tengan allí es con respecto a esto, a esta integración aproximada. Y va a haber un espacio en el Classroom para que suban los soportes de la solución de los ejercicios, ¿vale? Entonces, van a hacerlos, a ver, lo que quiero es que lo hagan así como lo vamos a hacer y me envíen todas las evidencias. Acá vamos a usar GeoGebra, entonces si usted usa GeoGebra, saque pantallazos o directamente me envía el archivo de GeoGebra donde está todo. Al Classroom, ¿no? Vamos a usar Excel, entonces lo mismo, es o saca pantallazos de Excel o me envía el archivo, que creo que sería incluso mejor, donde hizo todo ahí en Excel. Bien, y pone las respuestas. Entonces, a ver, vamos a poner un problema aquí. Vamos a poner una función f de x. Profe, qué pena, primero puedo hacer un zoom inverso para ver todo. Claro. Gracias. Ahí están las tres reglas. Tengan en cuenta que tenemos que calcular primero los x sub i y tenemos que calcular los puntos medios. Tenemos que calcular los delta de x, bueno, el delta de x. Profe, qué pena, un poquito más arriba. Vale. Acá tenemos entonces, acá donde comienza. Ay, profe, gracias. Bueno, si resulta que la función no es continua, ¿cierto? Si resulta que la función no es continua, entonces nosotros tenemos que separar esa integral definida en varias integrales, de acuerdo a los puntos de discontinuidad. Pero esa discontinuidad que podemos recibir o que podemos aceptar son discontinuidades de salto, no discontinuidades de infinitas, ¿sí? Que tengan asíntotas, porque ahí sí va a fracasar el método, ¿vale? Profe, esa actividad que usted dice el sábado va a tener como tiempo límite, o sea, va a ser como una evaluación con tiempo. Sí, el tiempo límite va a ser todo el sábado. Es O decir, sea, pero yo es. más o menos el viernes en la noche, estaré programando todo, ¿sí? Es decir, es posible que les envíe el PDF. Yo les voy a enviar al grupo un PDF con lo que tienen que hacer, ¿vale? Junto con el PDF les voy a enviar el enlace de Forms para que envíen las respuestas, pero ese enlace solamente va a estar disponible el sábado, es decir, desde las 00 horas del sábado hasta las 23 horas con 59 minutos del sábado. Bien, es decir, todo el día sábado.
Va a estar disponible el enlace. En el Classroom también va a estar disponible un espacio para que suban allí los soportes de todo lo que hicieron, de todas las respuestas, de la solución de los ejercicios. ¿Ok? Listo, Profe, profe. ¿cuál sábado es? Este sábado. Profe, una pregunta. Sí, señor. En la regla de Simpson es 1, 4, 2, 4, así intercalados. Sí, ¿Lo estoy 1, bien? 4, 2, 4, 2, 4, 2 y el último va con 1. Cuando uno consigue, o sea, cuando n es par, siempre ocurre lo siguiente, que uno empieza acá con 1, va 4, 2, lo que va multiplicando, ¿no? 4, 2 y por ejemplo, si termina acá, siempre va a terminar en 4 y luego va un 1. ¿Bien? Es decir, no va a ocurrir algo así como que va 1, 4, 2 y que el penúltimo, bueno, el último es 1 y que uno siga así, bueno, 4, 2, 4, 2, 4, 2, no, no termina en 2 acá. Siempre va a terminar en 4, para que lo tengan presente también. Ok, profe. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar acá la siguiente función. Vamos a tomar 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x más 15. Vamos a tomar esta función cúbica. Quiero aproximar la integral de esta función, quiero aproximar el resultado de la integral de f de x en el intervalo de 0 a 5, ¿vale? En el intervalo de 0 a 5, quiero saber cuál es el valor aproximado. Para esto vamos a usar las tres reglas. Y entonces, voy a calcular, primero, voy a calcular M7. Bueno, vamos a calcular M8. De una vez M8. Vamos a calcular T8 y vamos a calcular S8. ¿Sí? Recordemos que para la de Simpson debe ser par, por eso cambié el 7. Para poder hacer todos con la misma cantidad de subintervalos y comparar. Básicamente lo que quiero es llenar esta tabla. Quiero saber cuánto da M8 y este M8 lo voy a calcular en GeoGebra. Voy a calcularlo también en Excel. Voy a calcular el T8, el S8 y voy a ver los tres resultados y de forma, bueno, de forma independiente aparte vamos a calcular el valor real. Bien, lo que viene siendo el valor real. Entonces el valor real será el valor de esa integral, ahorita lo calculamos. Quiero ver cómo hacer las aproximaciones en GeoGebra y en Excel. Bueno, en la regla de Simpson de una vez les digo que en GeoGebra no vamos a poder hacerla, solamente en Excel. Esto lo quiero hacerlo con 8 subintervalos y luego 2 vamos a hacerlo con 14. Bien, M14, T14 y S14. 14 subintervalos. Esto hacerlo a mano con calculadora, lápiz y papel es muy tedioso y es bastante largo. Pero hacerlo acá en GeoGebra y en Excel va a ser mucho más dinámico. Entonces acá, bueno, M14, T14 y S14. Nuevamente el valor teórico de la integral es el mismo, ¿cierto? El valor real es el mismo porque estoy aproximando la misma integral, solamente que, ¿qué debería esperar? Lo que debo esperar es que cuando yo haga más subintervalos, la aproximación en cada caso sea mejor. Es lo que debo esperar. Entonces vamos a calcular todo esto. Entonces veamos. ¿Cómo hacerlo en GeoGebra? Vamos a ir a GeoGebra. Voy a poner aquí mi función. Entonces primero vamos a poner nuestra función. ¿Cómo es nuestra función? Nuestra función es 2x al cubo menos 5x al cuadrado. Entonces y igual a 2x al cubo menos 5x al cuadrado menos 5x al cuadrado más 3x más 15. Bueno, no sé qué puse ahí.
más 3x más 15. A ver, ahí está. Veamos a ver si sí. 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x más 15. Bueno, aquí la escala no está dejándonos ver muy bien de qué se trata la curva. Acá con esta escala está un poco mejor, ¿verdad? Está un poco mejor. Vamos a hacer esto entre 0 y 5. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Quiero que miren con mucha atención lo que vamos a escribir aquí. Aquí vamos a escribir suma y vamos a escribir suma de rectángulos. Acá aparece, o simplemente si usted escribe suma se despliega una lista. A la parte de la derecha hay una barra para navegar. Entonces en esta barrita vamos hasta la parte inferior y acá donde dice suma de rectángulos, suma rectángulos. Acá escojo esta, donde en la primera parte le voy a dar la función. Entonces le escribo mi función. 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x más 15. Listo, tengo ahí mi función. Luego me desplazo hacia la derecha con la flecha y debo poner el extremo inferior del intervalo. En este caso, quiero calcular mi integral definida de 0 a 5. Entonces, extremo inferior del intervalo, 0. Extremo superior, 5. Número de rectángulos. ¿Cuántos rectángulos vamos a hacer inicialmente? 8. Y acá pide cuál es la posición inicial del rectángulo. Para hacer punto medio, van a escribir 0,5. Bueno, 0,5. Para hacer punto medio. Bien. Y ahí doy Enter y como pueden ver, acá ya me está construyendo mis rectángulos. Y observe que está construyéndolos con el punto medio. ¿Cómo puedo ver que es con el punto medio? Precisamente puedo ver que es con el punto medio por cómo está acá la imagen. ¿Sí ven? Está como en la mitad de lo que viene siendo el subintervalo. Ahí pueden verlo. Entonces aquí tenemos nuestra aproximación por punto medio. ¿Cuánto nos dio en GeoGebra nuestra aproximación por punto medio? Entonces, bueno, vamos a ver. Voy a aumentar un poquito el grosor de esto. La opacidad. Bien, ahí está. Nuestra aproximación por punto medio para este problema es, como aparece acá, de 215.04. Entonces, vamos a ir llenando la tabla. Aquí es de 215.04. Vale, ya vamos a ver cómo hacerlo en Excel. Bueno, vuelvo a GeoGebra, voy a ocultar este resultado. Ahora quiero hacer trapecios. Entonces le voy a decir nuevamente suma y vamos hasta abajo y ahí aparece suma trapezoidal. ¿Sí lo observan? Entonces, nuevamente escojo esta opción, vuelvo a escribir mi función 2x al cubo menos 5x al cuadrado más 3x más 15. Extremo inferior otra vez es 0, extremo superior es 5. Y me pregunta, ¿cuántos trapecios quiere hacer? Bueno, yo quiero que haga 8 trapecios. Bien, quiero que haga 8 trapecios. A ver, parece que escribí algo mal. Sí, ya ve que escribí mal. Hace falta una X. Ahí está. Y de una vez aparecen mis trapecios. ¿Sí? Cuando hacemos un zoom, acá podemos ver precisamente cómo quedan construidos los trapecios. ¿Cierto? Acá es bastante claro cómo quedan estos trapecios uniendo estas imágenes, ¿cierto? A través de este segmento recto. Y acá tenemos nuestros trapecios. Vale. Usando la regla de trapecios con esta función de 0 a 5, tenemos que el valor de la integral definida es 219.92. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a poner por acá ese resultado, 219.92. ¿Qué fue lo que nos dio? Recuerden, muchachos, para punto medio en GeoGebra, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar suma rectángulos en GeoGebra. Y para la regla de trapecio, van a usar suma
trapezoidal. Creo que aparecía así con ese nombre. Trapezoidal. ¿Sí? Ahí les va a pedir el intervalo, bueno, el extremo inferior, que va a ser el extremo inferior de la integral, el extremo superior va a ser el extremo superior de la integral, la cantidad de subintervalos, en este caso de trapecios, es 8 como se indica en el ejercicio y tenemos los resultados. ¿Bien? Profe, Ahora, vamos a calcular esto mismo en Excel. ¿Bien? O bueno, para salir del GeoGebra de una vez, vamos a modificar los resultados que ya tenemos ahora para 14. ¿Cómo modifico esto en GeoGebra? Muy fácil. Entonces, acá donde estoy en GeoGebra, donde aparece el resultado, que aquí, como pueden ver a la parte izquierda, aparece como B, le doy doble clic. Y acá se me despliega una ventanita donde dice suma trapezoidal y fue lo que yo escribí, ¿verdad? Entonces, esto lo puedo editar. Acá donde dice 8, simplemente voy a borrar el 8 y voy a poner 14. Y le doy OK. Y listo. Aparecieron ahora mis 14 trapecios. 14 trapecios y aparece mi resultado. Entonces, ¿cuánto es el resultado? 217.73. Si ven que es muy fácil y muy rápido hacerlo aquí con estas cuentas, 217.73. Modificarlo acá en GeoGebra es muy fácil. Vamos ahora a poner los rectángulos. Los rectángulos lo mismo. Hago doble clic y donde estaba el 8, que eran 8, voy a poner 14, porque ahora son 14 subintervalos. Le doy OK y me da este resultado. Acá tengo mis 14 rectángulos y me da el resultado 216.14. Ese es mi resultado, 216.14. Listo. Ahora vamos a hacer las 3 reglas en Excel. Las 3 reglas vamos a mirarlas en Excel. Entonces acá les aconsejo que vayamos poniendo la información en orden. Primero vamos a calcular el delta de X. ¿Sí? El delta de X, voy a escribirlo así como texto para no poner acá símbolos. Delta de X, ¿quién es? Bueno, para el cálculo del delta de X, vamos a poner por aquí el valor de A, ¿cierto? El valor de A, que es nuestro valor inicial. ¿Cuál es el valor inicial? Es 0. El valor de B, es decir, el extremo derecho de todo el intervalo, va a ser 5. Entonces, ¿quién es nuestro delta de X? Mucha atención porque esto que vamos a hacer primero va a ser para 8 subintervalos. ¿Cómo se calcula el delta de X para 8 subintervalos? Entonces será 5 menos 0, ¿cierto? 5 menos 0, extremo derecho menos extremo izquierdo, todo esto dividido en 8. Bueno, le voy a poner acá dividido en este y acá en este le voy a poner 8, que va a ser el valor de n, ¿vale? Acá a este le vamos a poner n. Y bueno, a este valor, a estos de acá, les vamos a poner negrilla y le vamos a aumentar un poco el tamaño. Listo. Acá tenemos el valor de n, tenemos el valor del delta de x. Profe, qué pena, ¿cómo es que se halla el delta X? O sea, resto, extremo. Y extremo superior menos extremo inferior sobre n. Ah, ok, profe, gracias. Entonces acá lo que estoy haciendo es el delta de x es b menos a sobre n. N es 8. Entonces acá en Excel simplemente pongo la casilla de b, que es D4, menos D3 sobre la casilla donde está n, que es G3. ¿Sí? Es lo que aparece acá en la fórmula que utilizamos. ¿Sí? Ahí está. D4 menos D3 sobre G3. Listo. Ahora, mucha atención porque quiero calcular mis X sub I. Entonces vamos a calcular aquí mis X sub I. Y mis X sub I, ¿quién será? Bueno, X sub 0, X sub 1 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces para conseguir, bueno, si tiene una regularidad de esto, yo selecciono estas dos casillas y vean que en el extremo inferior derecho aparece un cuadradito verde. ¿Sí lo ven? Cuando yo ubico el cursor sobre ese cuadradito verde, vean cómo cambia la cruz.
del cursor. Ahora se ponen como una cruz negra y delgada. Cuando aparece así, entonces ahí oprimo clic y lo desplazo hacia abajo. ¿Hasta quién? Hasta el X sub 8. Y él me autocompleta lo demás. ¿Vale? Entonces vamos a calcular cada uno de ellos. Cada uno de ellos, ¿cómo será? Entonces, ¿el X sub 0 quién es? El X sub 0 resulta que es mi extremo, es exactamente igual a mi extremo inferior del intervalo, ¿cierto? ¿Y cómo son los demás? Le voy sumando delta de X. Entonces, por ejemplo, al X sub 1 escribo igual a la casilla anterior más el delta de X. Pero mucha atención, voy a hacer esto de una vez. Acá en la parte de arriba, el D6 voy a poner alrededor de la D estos signos de pesos. ¿Para qué? Cuando yo pongo signos de pesos alrededor de esa letra, lo que estoy haciendo es fijar como tal esa casilla. ¿Por qué? Observe, si yo ahora desplazo esto y miremos por ejemplo el X sub 4, ¿qué es? Es D12, miremos D12 que es la casilla anterior, ¿cierto? El D4 va a ser, el X4, perdón, va a ser D12, el elemento anterior más el delta de X. El delta de X, ¿quién es? Es D6. Miremos que es así. Miremos en la fórmula. Acá tenemos el X4 es D12 más D6. De hecho, cuando yo me paro acá, selecciona esas dos casillas. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si yo no le pongo el signo pesos? A ver, desde acá no le voy a poner el signo pesos. No se lo voy a poner. Le voy a quitar el signo pesos. Entonces acá estoy pensando que le estoy sumando el delta de X. Y observen. Ahora voy a hacer un barrido. ¿Qué pasa? Que los valores están dando diferentes. Si ustedes miran, el X2 está haciendo D10 más D7. ¿Quién es D10? D10 es el X sub 2. Perdón, el X sub 1. Pero D7 es una casilla vacía. ¿Sí lo ven? Es una casilla vacía. D8 también es una casilla vacía. D9 es 0. Por eso todos estos se están dando igual. Es decir, que yo no estoy acá realmente sumándole el delta de X, sino que está moviéndose eso también. Entonces, para que eso se quede fijo en la fórmula, simplemente lo pongo en signo pesos. Bien, lo pongo en signo pesos, desplazo y ahora sí tengo. ¿Cómo sé que me quedó bien? Para saber que me quedó bien, el X sub 8 debe ser igual a 5, debe ser igual al extremo. El X sub 8 debe ser igual a este señor de acá. Si no son iguales, algo tengo mal. Algo tengo mal en el cálculo que estoy haciendo. ¿Vale? Listo, tengo mis X sub I. Ahora, voy a calcular, como dije antes, los puntos medios. Puntos medios. Entonces, ¿cómo voy a calcular mis puntos medios? Para calcular mis puntos medios voy a calcular mi primer punto medio, que va a ser ¿quién? ¿Quién va a ser mi primer punto medio? Entonces, mi primer punto medio será igual a la suma de x1 más x sub 0, ¿cierto? Entonces, tenemos x sub 1, escojo la casilla, más el x sub 0, escojo la casilla, cierro paréntesis y esto lo divido en 2. Doy enter y ahí tengo mi primer punto medio. Cuando me paro en esa casilla y desplazo hacia abajo, tengo todos los demás puntos medios. A ver, me voy a parar en cualquiera, por ejemplo, en este. Y acá este que dice, ¿cómo se está calculando? Como D14 más D13 dividido en 2. Si me paro en la parte de arriba, en la barra de funciones, vemos que se seleccionan las casillas que se están utilizando. Y precisamente son las que quiero utilizar. El X sub 5 y el X sub 4, la suma y lo divido en 2. Bien, entonces ahí está. Tengo allí mis puntos medios. Ya tengo entonces mis X sub I, mis puntos medios y ahora voy a calcular las imágenes. Entonces, F de quién? De X sub I. Vamos a calcular acá F de X sub I. ¿Y cómo calculo el F de X sub I? Mucha atención. Voy a escribir acá como texto mi función. ¿Quién es F de X? F de X es igual a 2x elevado al cubo menos ¿quién? ¿Me recuerdan?
creo que menos 5x al cuadrado, Más 3x más más 15. 3x más 15. ¿Sí? ¿Así está bien? Sí, señor. Voy a escribir, a ver, acá esto no lo voy a poder evaluar, esto simplemente es texto. Simplemente es texto, pero es para tener esto de referencia. ¿Por qué? Porque en base a esto es que voy a construir acá mi función. Entonces, todo esto lo está utilizando a partir de quién? A partir del elemento X. Entonces, voy a escribir acá. Igual. ¿Igual a qué? Entonces, acá es más fácil si yo escribo la fórmula. Voy a escribir 2 veces, pongo un asterisco para multiplicar. Acá dentro de este paréntesis voy a poner, ¿qué casilla? La casilla C9, que es el X sub 0, perdón, D9, que es el X sub 0. Entonces pongo acá D9 elevado al cubo. Menos 5 veces, pongo el signo de multiplicación, pongo acá otra vez D9 porque es la misma casilla, ahora esto elevado al cuadrado, ¿cierto? Más 3 veces, signo de multiplicación, otra vez D9 y todo esto más 15. Y acá he construido mi función. Doy Enter y ahí tengo la imagen. Bien, tengo la imagen. Luego simplemente desplazo y acá tengo todas mis imágenes. Tengo todas mis imágenes. Bien. Ahora, para que no se confunda, le voy a dejar un espacio. Acá quiero construir los f de puntos medios. ¿Cierto? Es decir, voy a tomar prácticamente la misma función. La voy a copiar y la voy a pegar acá. Pero ahora ya no voy a usar las casillas D. Voy a usar las casillas F. ¿Verdad? Entonces voy a pegar esto aquí. Voy a pegar esto acá. Y donde está D, simplemente voy a cambiar por F. ¿Vale? Cambio esto por F y ahora ya tengo la función evaluada en mis puntos medios. Ahí está. La función evaluada en mis puntos medios. Por supuesto que arranco desde el X sub 1, ¿no? Y ahora acá calculo mis puntos medios. Ahora sí estamos preparados para el cálculo de M, T y S. Entonces, ¿quién es M8? Mucha atención. Voy a hacerlo acá a este costado. ¿Quién es M8? Profe, qué Sí, pena. señor. ¿Por qué arranca desde F1 Porque para F, hallar los puntos medios, las imágenes de puntos medios? porque el primer punto medio es el X sub 1, este punto medio. Porque él es punto medio de estos dos. ¿Sí? O sea, este señor de acá sería punto medio del X sub 0 y alguien antes, pero es que no hay nadie antes. Ah, listo, profe. Entonces Gracias. acá en los puntos medios siempre les va a salir un punto menos. Cuando usted calcula los X sub I, acá ¿cuántos valores hay? Acá realmente hay N más 1. ¿Cierto? Desde X sub 0 hasta X sub N. Pero en los puntos medios hay N, exactamente N. ¿Vale? Entonces siempre va a haber uno menos, uno menos. A ver, el M8, ¿cómo se calcula el M8? Mucha atención. Como vimos en la regla, para el punto medio, la regla de punto medio es el delta de X por la suma de las imágenes de puntos medios, ¿verdad? Por eso lo escribí así. Entonces el M8 le voy a dar igual. ¿A quién? Al delta de X, selecciono la casilla del delta de X. ¿Multiplicado por quién? Entonces acá voy a usar la función suma. Suma, acá le doy doble clic y escojo las casillas de las imágenes de los puntos medios. Observen, las estoy escogiendo. Cierro el paréntesis y cierro el otro paréntesis. Doy Enter y ahí está. Ese es M8. Miren la parte de arriba cómo está calculada. En la parte de arriba se puede ver. Es el delta de X de 6, ¿cierto? De 6, delta de X, por, esto es una función, esta función suma es una función de Excel. Entonces, ¿cómo la escriben? Suma en mayúscula, abren el paréntesis. K10, ¿quién es? K10 es el primer elemento de aquí. ¿Hasta dónde? 2 puntos, hasta K17. Hasta K17. Cierro paréntesis, cierro el otro paréntesis, doy Enter y acá tengo mi M8. ¿Vale? Voy a anotar de una vez el M8. Anotemos, o bueno, vamos a calcularlos todos y ahorita anotamos resultados. ¿Quién es el T8?
Entonces vamos a ver cómo se calcula T. T es el delta de X dividido en 2. Y todas, excepto la primera y última imagen, van multiplicadas por 2. Entonces veamos. Tengan en cuenta que este no utiliza los puntos medios, utiliza los X, Y. Entonces, ¿cómo pongo la fórmula? Muy fácil. Vamos a poner acá. Abro un paréntesis. Acá dentro del paréntesis voy a poner el delta de X dividido en 2. ¿Sí? Esto lo voy a poner, el dividido en 2 dentro del paréntesis, dividido en 2. Multiplicado por, abro otro paréntesis. Y aquí, la primera imagen, ¿cierto? La imagen del primer XY va solita. La segunda, la última imagen también va solita. Observe, estoy sumando primero la primera y la última. Y luego pongo más 2 veces, porque todos los demás van a ir multiplicados por 2, más 2 veces la suma ¿de quién? De los que faltan. De esta casilla hasta esta casilla. ¿Vale? Cierro acá este otro paréntesis y ya está. Acá tengo mi T8. Miren la fórmula. Tengo delta de X dividido en 2. Y acá, multiplicado por ¿quién? La primera y la última imagen no están multiplicadas por nada. Pero la suma desde la segunda hasta la penúltima imagen, toda esa suma de imágenes va multiplicada por 2. ¿Sí? Si ustedes miran en la regla de trapecio, acá básicamente es tener 2 veces esto multiplicado por la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1, ¿de quién? De f de x sub i. Es decir, estoy teniendo la sumatoria, ¿cierto? Si hago un factor 2 acá, tengo la sumatoria de las imágenes, la sumatoria de las imágenes desde f de x1 hasta f de x n menos 1. Y todo esto lo multiplico por 2 cuando le hago un factor común 2. Entonces así va a ser más fácil ponerlo en Excel. Acá tenemos entonces este resultado. Ahí está. Y ahora, el que sí es un poco más trabajoso, porque hay que hacerlo a mano, un poco más a mano, es el S8. ¿Cómo hago el S8? Entonces, si ven la fórmula, el S8 es igual. El delta de X dividido en 3. Delta de X dividido en 3. Y esto va a ir multiplicado por ¿quién? Acá toca hacerlo a mano. ¿Por qué? Porque la primera imagen, va a ir solita. La segunda imagen pongo más. La segunda imagen va a ir multiplicada por 4. Entonces voy a poner 4 multiplicado por la segunda imagen. Más. La siguiente imagen va a ir multiplicada por 2. Pongo 2 por la siguiente imagen. Más. La siguiente imagen va a ir multiplicada por 4. Entonces pongo 4 por la siguiente imagen y así. Más 2 por la siguiente imagen, más 4 por la siguiente imagen, más 2 por la siguiente imagen, más 4 por la siguiente imagen. Y finalmente la última no va multiplicada por nada. Entonces más la última imagen. Esta hay que ponerla, ingresarla toda manual. Damos Enter y ahí tenemos el resultado. Entonces vamos a escribir los resultados en GeoGebra. En esta tabla comparativa. Entonces, resultados para el Excel de M8 es 215,039. Y mucha atención porque acá está variando en un poquito, ¿cierto? 0,39. Pero si usted tiene que escribir esto, porque va a tener que escribir estas respuestas en forms, ¿cierto? Entonces, ojo, si le pregunta cuánto es M8 en Excel, será 215.039. Si le pregunta cuánto es M8 en GeoGebra, es 215.040, ¿cierto? ¿Por qué? Porque GeoGebra solamente me está dando 2 decimales. Solamente me está dando 2 decimales. Entonces completo con un 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces en GeoGebra, el T8, ¿quién es? 219.920. Y en Excel, ¿cuánto es? Es 219.921. Acá, sin aproximación, por truncamiento, todo igual. 219.921 es lo que está dando en Excel.
Y bueno, el S8 está dando 216.666. 216.666. Ahora quiero que en la calculadora miren el valor real. Entonces vamos a calcular la Me integral da de... eso, ¿Ya lo calcularon? ¿Cuánto dio el valor real? 216.666 y al final un 7. Bueno, vamos a ponerlo así. Si ustedes observan cuál de las tres aproximaciones es mejor, ¿cuál está más cerca? La de La Simpson, última. ¿verdad? Sí. La de Simpson está más cerca. ¿Cuál es la siguiente mejor? Parece ser que la del punto medio. Y la tercera, la del trapecio. Entonces, la mejor aproximación acá resultó ser la de Simpson, luego la de punto medio y luego la de trapecio. ¿Vale? Rápidamente, ¿cómo podemos modificar algunas cosas para calcular el M14 y el M, el T y el S14 en Excel? En GeoGebra ya lo hicimos. A ver, en Excel, lo que sí les voy a pedir, muchachos, es que ustedes en lo que me envíen, por ejemplo, hagan una hoja de cálculo ¿para qué? Para el M8, ¿sí? O sea, una para el MS y T8 y otra hoja de cálculo para la siguiente variación. Es decir, no hagan lo que voy a hacer acá. Yo lo voy a hacer porque no tengo que entregar nada, ¿no? Primero que nada. Y segundo, porque tenemos que ahorrar algo de tiempo. Entonces, voy a conseguir 14. Acá donde va N, le cambio por 14. Miren que de una vez me va a cambiar el delta X. Observe. Delta X ya cambió. ¿Ok? Ahora, acá, el X8, voy a seleccionar unas casillas y voy a arrastrar hasta X14. ¿Ok? Y acá esto también lo voy a arrastrar, puede ser la última o de la primera, cualquiera, hasta completar la tabla. Y aquí vemos otra vez que el último nos está dando 5, es decir, el término final. Acá va a ser muy fácil tal cual lo hemos construido. ¿Por qué? Porque los puntos medios también solamente necesito arrastrar. Y acá tengo todos mis demás puntos medios. Las imágenes, lo mismo. Lo único que necesito es seleccionar la última casilla y arrastrar. ¿Bien? Y las imágenes de los puntos medios, igual. Selecciono la última casilla y arrastro. ¿Ven? Cambié de Profe, M8. ¿Sí? ¿Pregunta? nosotros le debemos que enviar pues el archivo de Excel o pantallazos. Sí, ya sea pantallazos o el archivo de Excel, deben estar las dos cosas por aparte. ¿Sí? Es decir, si por ejemplo, no sé, le pido con M8, es decir, con 8 subintervalos, hace una tablita todo para 8 subintervalos y hace otra tablita para 14. ¿Sí? Dos tablas aparte. Acá estoy modificando la misma tabla, ¿por qué? Porque necesitamos optimizar el tiempo. Si ven que fue simplemente arrastrar, arrastrar, arrastrar y ya está. Ya tengo todas las imágenes, todos los puntos. Lo que sí debo cambiar son las fórmulas de M8, T8 y S8. M8, muy fácil cambiarlo. ¿Por qué? Porque sigue siendo delta de X por la suma de las imágenes de puntos medios. Solamente que ahora los puntos medios no van desde, a ver, miremos. No van desde F10, ¿cierto? Perdón, desde K10 hasta lo que era antes el K17, sino que van desde K10 hasta K23. Entonces, simplemente me voy a la fórmula de M8, donde está M8, y acá, desde K10 hasta K17, le cambio ese 17 por 23. Acá, si ustedes observan antes de darle Enter, él me selecciona las casillas que estoy utilizando. ¿Ven? Le doy Enter y ahí está. Por supuesto, le voy a cambiar este nombre. Ahora no es M8, sino M14. Esto ahora no será T8, sino T14. Si ustedes observan, muchachos, realmente donde debo trabajar más es al principio, ¿cierto? Debo trabajar más al principio poniendo A, B, N, el delta, construir los XY, los puntos medios, la función de los puntos medios, porque después cuando quiero hacer variaciones es muy rápido. Es simplemente arrastrar, arrastrar, arrastrar. ¿Cómo cambia el T14? Entonces el T14, nuevamente, vamos a tener la suma de las imágenes, ¿cierto? Desde la primera, que es I, esta que va a ser I9, hasta I23. Pero entonces,
Las que van a ir sencillas serán I9 y I23. Y las que se van a ir sumando 2 veces es desde I10 hasta I22. Ahí están. ¿Sí ven que las muestra? Entonces le doy Enter y ya está. Ya tengo mi T14. Con el que sí voy a tener que trabajar es con el S14 porque ese es manual. Entonces tenemos acá I9 va sencilla y teníamos 4, 2, 4, 2, 4, 2, ¿cierto? 4. Ahora acá el I17 va a ir multiplicado por 2, 2 por más 4 por este I18 más 2 por I19 más 4 por I20 más 2 por I21 y más 4 por I22. Finalmente, ponemos el último que es sencillo, ¿cierto? Más I23, le doy Enter y ahí está mi S14. Bien, vamos a poner los resultados. 216, 135 para este. 216, 135.135. Para el de trapecios tenemos 217.729. 217.729 y bueno, el de S14 es 216.666, ¿vale? Nuevamente la mejor aproximación y como es de esperarse en muchos casos, la mejor aproximación siempre va a ser la de trapecios. En muchos casos, hay uno que otro caso donde no funciona mejor trapecios. En teoría, la segunda mejor aproximación no debería ser la de punto medio. En muchos casos, en general la que funciona mejor es la de trapecios que la de punto medio. Es decir, en general, uno puede esperar que la de Simpson sea la mejor, la de trapecios sea la segunda mejor y la tercera sea la de puntos medios. Pero en funciones como esta, cambia el orden. De hecho, uno puede poner una función y puede ser que a través de la función la de Simpson sea la peor y ya no sea la mejor. Eso depende de la función. Sí, no depende ni de la cantidad de intervalos, nada de eso, depende de la función. La función es la que va a hacer que alguna de las aproximaciones sea mejor que la otra. Entonces, bueno, ahí tenemos todos los resultados. Esto es lo que quiero que hagan ustedes en el trabajo. Profe, ¿le podría hacer un inverso, por favor? En el trabajo quiero que calculen también estas cosas con GeoGebra, que lo calculen con Excel, que hagan allí pues bien las fórmulas, que calculen bien las cosas. Y bueno, ahí estarán escribiendo los resultados. Esto va a ser una bonificación para el segundo examen. El día sábado el viernes cuando les envíe el documento, les voy a decir de cuánto va a ser la bonificación y bueno, espero que todos la hagan. Nuevamente, bonificación es totalmente opcional. El que desea hacerla la hace, el que no desee participar, no hay ningún problema, ¿verdad? Entonces, ahí estará. ¿Sí? Bueno, alguien está hablando, pero no le entiendo. ¿Puede de pronto, por favor, escribir por el chat? Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué la de Simpson no se puede hallar en GeoGebra? ¿Usted podría? Lo que pasa es que no está la función. O sea, acá tenemos suma de trapecios y suma de rectángulos, pero no tenemos nada para Simpson, ¿vale? No tenemos nada para Simpson. Tendríamos que construir la mano y solamente el problema, si yo le doy, por ejemplo, a usted 3 puntos, solamente el problema de construir una parábola que pase por estos 3 puntos es algo complejo, ¿sí? Sí, la clase la voy a subir hoy mismo. La clase la voy a subir hoy mismo. Ahorita a mediodía voy a subir el video de esta clase. Entonces, construir una parábola que pase por 3 puntos es un problema geométricamente complejo y bueno, no tiene esa función GeoGebra. Sí, tendría uno que construirlas a mano o construir esa herramienta. GeoGebra tiene esa opción de que uno puede construir nuevas herramientas,
pero realmente tendríamos que tener muy buen manejo de GeoGebra y muy buen manejo de cómo se construye la integral por Simpson, ¿vale? Entonces, por eso no les voy a pedir que la hagan por GeoGebra. Profe, una pregunta. ¿Sí? Profe, una Para preguntita.